Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el tercer domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 4, versículos 12 al 17. El texto dice lo siguiente: Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos este camino que vamos recorriendo de la mano de Jesús, acompañándolo en su ministerio público que apenas ha comenzado con el bautismo que ha recibido. El tiempo ordinario precisamente nos presenta la vida pública de Jesús, su ministerio, su predicación, sus milagros. Hoy escuchamos que al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Es la señal que Jesús estaba esperando para iniciar su ministerio público. Jesús necesitaba una señal que le hiciera comenzar su ministerio. Cuando Juan fue arrestado, Jesús entendió que era hora de comenzar su vida pública. Entonces dejó su vida oculta, dejó su vida en Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaúm, en la región de Galilea, para que así se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Este pasaje de la Escritura del libro del profeta Isaías lo escuchamos en la celebración de Navidad, precisamente porque la fiesta de la Navidad es la fiesta de la luz. Es la fiesta en la que celebramos la luz de la salvación que se ha hecho presente en la persona del Hijo de Dios hecho hombre. Pues hoy se vuelve a proclamar esta lectura en la liturgia de la palabra como primera lectura, y es completada con este pasaje en el que Jesús se va a vivir precisamente a Cafarnaúm, que es en la región de Galilea, para dar cumplimiento así a la palabra del profeta Isaías. En Jesús se cumple la Escritura. En Jesús la luz de la salvación ha llegado a los hombres de forma resplandeciente. Jesús es la luz que viene a iluminar la vida de los hombres que viven en la oscuridad y en las tinieblas del pecado. Hoy escuchamos que Jesús se va a Galilea. Galilea era tenida por los hebreos que vivían en Judá, o sea, los judíos, como un lugar de paganos. Ciertamente que no solamente vivían paganos, había una población mixta, es decir, integrada por paganos, por gentiles, pero también por judíos que vivían en aquella región. Sin embargo, eran despreciados por los judíos que vivían en Jerusalén, precisamente porque vivían en una zona en la que tenían que convivir con los gentiles, con los que no creían en Dios, en el Dios verdadero. Allí Jesús decidió comenzar su ministerio. Es una gran señal de esta visión que tiene el Señor de haber venido por los alejados, haber venido por los que son excluidos, despreciados, precisamente por la religión institucional, la religión que se practicaba en Jerusalén. Jesús ha querido comenzar su ministerio en Galilea por una razón: en las periferias, diríamos, del mundo. Ha querido comenzar su ministerio allí, en el lugar de los marginados, de los despreciados, de los descartados de la sociedad. Esa es la elección de Jesús. Precisamente es lo que significa opción preferencial.
Jesús no desprecia a nadie, pero ha decidido iniciar su ministerio y desarrollarlo especialmente entre los que más lo necesitan, entre los que son despreciados y descartados del mundo. Esos son los que necesitan más la luz del Evangelio. Y luego nos dice entonces el texto que Jesús comenzó a predicar diciendo: conviértanse, porque ya se acerca el reino de los cielos. Ya se acerca el reinado de Dios, la presencia de Dios en medio de los hombres. Luego lo entenderán los cristianos que es el mismo Jesús, el mismo Dios hecho hombre. Esa es la presencia del reino de Dios en el mundo. Por lo pronto, ¿cuál es la exigencia de la presencia del reino de Dios en el mundo? La conversión. Hay que convertirse, porque el reino de Dios significa cambio de mentalidad, cambio de vida, cambio de valores, y por tanto exige un cambio de mentalidad. Conversión, metanoia, como dice la palabra griega, cambio de mente. Hay que pedirle al Señor que nos conceda la conversión del corazón para que podamos aceptar la novedad de su Evangelio, para que nos abramos a la luz de la salvación que Él viene a ofrecernos. Este domingo celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco el 30 de septiembre del año 2019, precisamente cuando comenzó el año jubilar por los 1600 años de la muerte de San Jerónimo, patrono de los estudios bíblicos, cuya muerte celebraremos este año 2020. En el 420 murió San Jerónimo. En el año 2020 celebraremos 1600 años de su muerte. Bueno, pues esta es una ocasión para celebrar también a la palabra de Dios, que el Papa ha querido instituir este domingo, para que recordemos los cristianos que la palabra de Dios es alimento para nuestra vida, que la tengamos en el centro de nuestra vida. Desgraciadamente muchos cristianos no comprendemos la importancia de la palabra de Dios, no la apreciamos, no la tenemos en el centro de nuestra vida, no la tenemos en el centro de nuestro corazón. Alimento para los creyentes no es solo la Eucaristía, que es importante que la recibamos, claro que sí, pero también la palabra de Dios. 2 mesas son las que se sirven en cada celebración de la Eucaristía: la mesa de la palabra, en el altar de la palabra, que es el ambón, y la mesa de la Eucaristía, que se sirve en el altar del sacrificio eucarístico, que es precisamente el centro de nuestras iglesias. Pidámosle al Señor que valoremos más su palabra, que tengamos en grande aprecio este regalo que Él nos ofrece, y que seamos capaces de comprender que nuestra vida no tendría sentido sin la luz de la palabra de Dios. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.